ser la diosa Baco. Especialmente después que Roberto me dijo. Aquí comienza todo el desarrollo de nuestro viñedo. Esto es lo que nosotros llamamos plantas criollas, que son las que se adaptan a las condiciones. ¿Esto es una uva de acá de Venezuela? Sí, es una uva que se desarrolló en Venezuela, Brasil y Colombia específicamente. ¿Cómo te quedó el ojo? Eso significa, Roberto, que la madre de todos estos vinos es venezolana. Hoy te voy a contar por qué se dan las uvas aquí en Altagracia. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Salimos de Carora de madrugada porque queríamos ver al amanecer en los viñedos y tener la luz más bella posible para compartirla contigo. Veníamos pasando, yo vi el camión con las maticas y dije, esto es lo que yo necesito. Roberto, ¿cómo es esto? ¿Estas maticas qué son? Este proceso consiste en plantar este patrón en el terreno. Se va a desarrollar alrededor de 8 o 10 meses, donde ya tiene una corteza, un diámetro de corteza suficiente o el tallo para poder injertar con cualquiera de las 7 variedades que tenemos nosotros aquí en Viñedos Altagracia. Y esta es la que tiene la fuerza para que se dé la otra. El patrón, si esta es la que le da toda la fuerza, es como el vientre materno que le da la fuerza. Bueno, se puede decir, se puede decir. Sin embargo, las variedades nosotros las propagamos de otras que en su momento se trajeron de otras latitudes. ¿Cómo se llama esta? Patrón criollo, criolla negra comúnmente. Me encanta. Criolla negra querida, que lograste que tuviéramos vinos aquí en Venezuela. ¡Ay, Roberto! Esto es lo que yo más quería ver. ¡Qué emoción! Ellos lo colocan cerca del plantón donde lo vamos a plantar. ¿Y ellos van a hacer eso ahorita? Ellos van a hacer eso ahorita. ¡Ay! Tenemos que verlo. Bueno, con gusto. Ya sacamos la planta de la bolsa, ahora vamos a proceder a plantarla en el hoyo. Así el 100% de nuestros viñedos está plantada con plantas criollas. Eso es mi punto, que aquí todo parte de las plantas criollas. Eso a mí me emociona muchísimo. Yo voy a pedir que por caridad me dejen plantar una, para saber que hay una en todo este viñedo que yo pude plantar. ¡Ay! ¡Qué emoción! Hay una matica en todo este viñedo de 60 hectáreas. Yo logré sembrar una matica. Criolla, querida, criolla. Vamos a entender cómo es que esta criolla le da vida a la otra, pues, a la que produce el vino, ¿no? Una vez que plantamos el patrón, dura aproximadamente unos de 8 a 10 meses ya en campo, donde ya tiene un diámetro ideal para poder injertar. O sea que ya el tronquito está fuerte, eso es lo que llamas tu diámetro. Está fuerte, ya desprende corteza, que es un indicativo que ya está óptima para poder ser injertada. Entonces, una parcela que a futuro va a ser de tempranillo, una de las variedades distintas que tenemos en nuestro viñedo. El injerto se le hace un corte con una navaja a la parte de la criolla y luego se injerta, se ensambla con parte. O sea, se mete la otra matica dentro de ese corte y le pones ese plástico para que se apriete. Para que se apriete, hagan como tal el ensamble. Una vez que ya ha pegado el injerto como tal, se procede con una navaja a quitar el plástico porque puede ahorcar el injerto. Una vez que injertamos, comienza todo ese proceso de desarrollo que dura 6 meses. ¿Esos injertos siempre resultan? Todo el mundo tiene la teoría. Eso es una destreza que muy pocas personas aquí, hay un grupo selecto de trabajadores que se encargan de la injertación, que tienen un alto porcentaje de prendimiento como tal. Aquí podemos ver que ya el injerto se desarrolló. Que justo está aquí. Ajá, fíjense cómo se ve. Él se desarrolló, él llegó a este alambre, aquí se hizo un despunte. Que la corta. Para que estas yemas broten. Entonces la idea es que se desarrolle un brazo hacia la izquierda y un brazo hacia la derecha. Aquí el paso a seguir es hacer otro despunte a nivel de los brazos para promover ahora el crecimiento aéreo. O sea, que este es un injerto completamente exitoso. Sí, todas las plantas que hemos estado observando pasaron por el mismo proceso que estamos explicando aquí. En unos viñedos tenemos 3.300 y en otros 3.500 plantas por hectárea. Lo que yo quiero es que tú te des cuenta que aquí hay un trabajo de años de rigurosidad absoluta, donde cada planta tiene este proceso que te estamos contando en este momento. O sea, esto no es un milagro, esto es esfuerzo, esto es convicción, esto es dedicación y esto es conocimiento.
Empezar desde, bueno, vamos a probar qué funciona y qué no funciona, y ahí entonces le entropamos. Pues sí, en 1974 se creó el Instituto de la Uva adscrito a la Universidad Lisandro Alvarado, y en Siquisiqui, aquí en Lara, se produjo la mejor uva de mesa de Venezuela. Ese es el origen de esta plantación y te lo explico. Guillermo, 25 años trabajando aquí. Te has jubilado, estás de asesor. ¿Por qué resolvieron ustedes que era Altagracia el sitio para tener los viñedos? Hablamos siempre de que en el mundo hay la viticultura tropical, en el trópico parecía que no se daba la viña, ¿no? Y sí se da la viña, pues las condiciones nuestras son excelentes. Y escogimos en Venezuela las zonas áridas hace muchos años por estudios que hicimos en la universidad. Y habíamos escogido las zonas áridas de Lara como los sitios exactos para poner un viñedo para vino, que la uva de mesa pues tiene otras características, ¿no? Escogimos esta zona aquí al lado de la Sierra de Baragua, que está aquí. Llueve poco, calor de día no excesivo y frescor de noche. Y por eso nos vinimos para acá ya hace más de 30 años. Hicimos una deforestación y todas estas cosas para montar la finca. Duramos los primeros 5 años en pruebas y ya para el año 90 ya estábamos produciendo con un viñedo a todo dar. Llegamos a tener 100 hectáreas y la producción comenzó del 90 en adelante y estamos muy satisfechos de esas características. ¿Cómo logramos que esta aridez se convierta en este verdor? Se logra este viñedo espectacular, con esfuerzo, con trabajo, con mucho apoyo y, por supuesto, con nuestra gente y la mano de Dios. El factor limitante aquí es el agua, viene de los pozos a 200 metros de profundidad, etcétera. Entonces, de los pozos lo pasamos a esta laguna y a otras que más adelante tenemos para reservarla aquí, y de aquí va por tuberías muy bien planificadas a cada parcela a llevar el agua para que llegue al goterito, pues el riego a cada planta. La laguna es importantísima y por eso está recubierta para evitar que se pierda agua por infiltración. Y eso se hizo apenas se empezó a planificar el viñedo. Sí, de una vez. Primero la laguna y después el viñedo. Lo que quiero que te quede claro es que aquí no hay magia. Aquí hay planificación estratégica y mucho trabajo. Dime tú si esto no es emoción repleta de orgullo pleno. Ahora, yo quiero saber cuándo se sembró aquí la primera mata y cuándo aparecieron las primeras uvas. Para eso está Guillermo. A ver, las primeras plantas se formaron en el año principio del 86. Era realmente un experimento. Llegamos aquí y decimos, ¿y qué variedades vamos a poner aquí? ¿Cuáles variedades? ¿Cuáles cepas? ¿No? Entonces tuvimos que hacer un estudio, pusimos un ensayo con un grupo grande de variedades para escoger esas variedades. Pudimos obtener que se daban aquí, o sea que nosotros no adaptamos las variedades, sino que esas variedades les gustó este suelo y este clima. En este caso, esta que estás viendo aquí es una de nuestras vedettes. Esa es la variedad, se llama Petit Verdot, originaria del Médoc en Francia, y da algunos de los vinos más famosos del mundo, como es el Margaux. Es la base de nuestro reserva tinto, nuestro crianza. La primera cosecha de ese experimental fue marzo del 87. De ahí sacamos los resultados y esas uvas de las variedades que seleccionamos las llevamos a la bodega experimental y escogimos los mejores vinos. Un grupo grande lo redujimos a 12 variedades y hoy día son 7 variedades. En el caso de las tintas decimos el Petit Verdot de Francia, de Bordeaux. Del sur de Francia escogimos el Syrah, de España escogimos el Tempranillo. Entonces tenemos esas 3 tintas importantes actualmente. De las blancas, Macabeo de Cataluña, de Francia, Chenin Blanc de Malvoisie, de Muscat Petit Grain de Italia, de Moscato Bianco, la Malvasia Istria. Con ese grupo de variedades es que en los últimos 25 años hemos venido haciendo pues todo el portafolio de bodegas Pomar. Ha pasado casi 30 años desde que este desierto de Altagracia se convirtió en 60 hectáreas de viñedos, en vinos que se ganan premios en todas partes del mundo. Es un auténtico asombro para mí, que solo lo había recorrido en vendimia, y hoy me meto de pata y cabeza a averiguar cuánto hay para contártelo. Pero bueno, no todo puede ser explicación. Ahora yo quiero probar. Cuando ves estas uvas, tienes siempre como la tentación de esto a qué sabe solito. ¿Las podemos probar? Claro, por supuesto que sí. Pero hay que decir algo interesante muy rápido,
que las uvas de vino son pequeñas y entre más pequeñas es más fino el vino. Entre más pequeñas tienen mayor superficie de piel, es donde se concentra la mayoría de los elementos de calidad del vino. Las uvas de comer, que uvas de mesa, son grandotas y crujientes, las de vino son pequeñitas y jugosas, muy dulces, muy ácidas, muy tánicas, muy todo. Yo le quiero agarrar. La que tú quieras, sí. Miren esta pequeñita, porque la fortaleza está en la En piel. la piel. Petit Verdot, por eso es ¡Qué dulce! y todavía le falta un poquito. Yo juraba que iba a ser así. Nada. ¡Wow! ¡Qué elegante! Es hermosísimo. Y algunas de estas ya se están pacificando. Oye, vale, miren qué loco. Es una pasita, pero tal cual. Y prueba. Espérate. ¿Pasita con pepa? Porque la uva de vino tiene semilla. La uva de pasas no tiene semilla. Sabe a pasita. Es una pasa. Petit Verdot, imagínate de toda la fineza. Para cosecharlo, se cosechan que no sean todavía pasas o se usa son pasas. No, se cosecha todo. Se usan bien maduras, eso sí, bien maduras. Y si están pacificadas, igual se pueden utilizar. Sí, igual. Eso lo que tiene es que tiene una concentración de azúcar más alta y algunos sabores que le aportan incluso al vino algunos elementos también. Aquí tengo una absolutamente pacificada. El racimo completico está pacificado, mira. Pasitas, todas. Pero ahora vamos a probar uvas verdes con los jefes de viñedo, padre e hijo, experiencia que se transmite. ¿Cómo aprendiste tú todo eso? Mi papá tiene casi toda la vida aquí en Viñedos Altagracia. Cuando era pequeño venía con él y luego yo me formé como ingeniero agrónomo y bueno, la experiencia que uno ha tenido a lo largo de estos 6 años, aunque todos los días hay algo nuevo por aprender porque la viticultura es un cultivo que constantemente va cambiando. O sea, ¿tú creciste aquí? Sí, se puede decir que sí. Después de oír al hijo, lo quiero junto al padre. ¿Cómo te sientes tú con este hijo que aprendió todo de ti? Orgulloso de seguir los pasos agronómicos, pues. Él siempre ha tenido la inquietud de trabajar siempre al aire libre, en parte de investigación. Cuando estaba pequeño venía y recorría los viñedos, bueno, como si fuera un parque, pues. Entonces le agarró un amor a esto. Y bueno, concursó y aquí lo tenemos, pues, como jefe de viñedos hace 3 años. Claro, no era un asunto de que porque era tu hijo. No, el cargo no es hereditable, por supuesto. El cargo es... Mérito se lo ganó, propio. Mérito propio, exacto. Yo quisiera que tú nos dieras una explicación. ¿Qué podemos explicar sobre las uvas verdes? Lo primero es enamorarse del cultivo. Enamorarse de la vid es algo extraordinario, es un cultivo muy poco conocido en Venezuela. En estas tierras que para la gente son tierras pobres, inhóspitas, de criaderos de chivo, las tierras son buenas solamente con la mano del hombre, el agua y por supuesto nuestro creador. Para que nosotros tengamos unas vides como esta, necesitamos una buena siembra, una buena injertación, fertilización, riego, manejo en verde, controles fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. Eso es lo que hace que nosotros tengamos ahorita una excelente cosecha. Como esto. ¿Qué tienen de bueno estas uvas? La grandeza de esta variedad es que tiene mucho mosto, poca pulpa y muy pocas semillas. Nosotros queremos un producto que nos dé, que 1 kilo de uva nos dé una botella de 0,75 de vino. Pero mírame todo el jugo que sale de allí. Y esto es el mosto que nosotros tenemos con los grados de alcohol probable por el azúcar que tiene. Y esto es una maravilla. El racimo se debe comer como una mazorca. Tiene que agarrar el racimo y morderlo completo. Así tiene realmente un mejor sabor de todo el racimo completo, no una baya. Si está en la parte que no está soleada, pues estará ácida. Y si está en la parte que le da el golpe de sol, está un poco más dulce. Entonces es mejor probar un todo para que te dé unas características más bondadosas de todo el producto. Muchas personas se pueden marear porque tiene bastante azúcar. Esto es una delicia. Esto es un desayuno. Con esto agarra uno suficiente energía ya para trabajar por lo menos toda la mañana. Exquisito. Yo no me voy a quedar atrás. Con padre e hijo viviendo la misma experiencia. Un mordisco. Es verdad. Muy sabroso. Tienes todos los sabores. Todo. Otro. Yo quiero hacerlo de exprimirlo, probarlo en la mano. Wow. Es lo que tú dices, Alirio, esto es un desayuno. Y aquí en el propio viñedo. No es lo mismo dulce y jugosa que lista para convertirse en vino. Entonces la enóloga entra en escena.
estado probando uvas, estamos fascinados. ¡Qué dulces, qué belleza, qué maravilla! ¡Miren el chorro de jugo! Ah, pero aquí está Yenitza, que es la enólogo. Ella es la que de verdad sabe cómo es el asunto. Este ha sido mi único trabajo. Tengo 14 años en Pomar y este mundo me atrapó, Carora, su gente, los vinos, y llevo 14 años disfrutando y amando este trabajo. Estudié y tengo unos maestros extraordinarios acá en la bodega, pero bueno, es sencillamente conectarte con la naturaleza, conectar con la planta, entender la tierra que tenemos, hacia dónde queremos mostrar lo que hacemos y es parte de lo que es el trabajo de nuestro día a día. Yenitza está tratando de buscar una uva verde. Hablamos de que el racimo de uva está verde cuando está la baya completamente dura, como una metra. Hablamos de cuajado. Cuando le empieza a aparecer estos tonos más claros, podemos ver la semilla, entonces estamos hablando de maduración. Y es donde venimos al campo mucho más seguido a evaluar esas maduraciones hasta obtener el dulzor que necesitamos para los vinos. Esto es tan sofisticado que la maduración de la verde es distinta a la de la morada. Todas las uvas en un inicio son verdes. Cuando inicia el proceso de maduración, las uvas tintas van a ir adquiriendo su tonalidad con la maduración. Por eso tenemos este racimo que tiene uvas verdes, ya va empezando a virar, a buscar las tonalidades hasta conseguir la maduración que deseamos. Las uvas tintas son primero verdes. Todas las uvas son verdes en un principio. Ah, pero mira esta belleza, como aquí se ve la transición. Tenemos como 3 horas aquí y yo veía las tintas, pues tintas, desde el principio tintas. No señor, verdes primero. En este momento estamos en una parcela de Chenin Blanc, está en una fase de maduración, ya está bastante avanzada, pero para el producto que deseamos aún no está lista. Nosotros tenemos que proyectar en el viñedo hacia qué producto queremos y deseamos pues, realizar la cosecha. En las uvas verdes, la uva blanca, como tal la maduración, nos permite entonces ver a través de la luz la semilla, ya está bastante avanzada. Hay una acidez. Todavía la piel está muy crocante, todavía no tengo el perfil de dulzor que estoy buscando para el producto que quiero realizar. Una de las cosas que vemos aquí es que tenemos 2 caras en el viñedo, ¿sí? La que lleva el sol de la mañana y la del sol de la tarde. Vamos a ver entonces una que recibe el sol de la mañana y vas a ver que la maduración de la uva está mucho más marcada. ¿Qué tal? Tú puedes probar estas 2 bayas que aunque son de la misma variedad y fueron podadas el mismo día, tienes una que tiene un grado más de dulzor que la otra. Esta está un poquito más ácida. Esta es lo que todavía debería. le falta. A mí, claro, me parece que está dulce y rica, pero vamos a ver. Qué loco. Esta sí está dulce, en serio. Dulce, en serio. Entonces, algo que también vemos en el campo es la semilla. ¿Ah, sí? La semilla debe tener una maduración intacta, está bien ya legnificada, pero cuando le doy la vuelta, todavía tiene unas partes verdes, la pulpa de la uva está ahí pegada todavía. Todavía le falta maduración, le falta acumular azúcares. De acuerdo a lo que vamos a elaborar, nosotros decidimos la cosecha. Es decir, que mientras una uva está más madura, es un vino con más cuerpo. Es un vino que va a tener más grados de alcohol y va a tener unas bondades especiales. Cuando hablamos de hacer espumosos, nosotros hacemos una cosecha temprana. Buscamos mayor acidez, más frescura, porque el método que nosotros utilizamos, lo vamos a ver en la bodega, es fascinante y necesita entonces una primera fermentación y lo demás te lo cuento en la bodega. Yenitza, qué asombroso como al entrar aquí el olor. El olor es característico de una bodega que está en plena vendimia. Ese aroma que tienes es el aroma de nuestro mosto. Cuidamos de que tenga la mejor madurez para el producto que vamos a elaborar en esta bodega, que por supuesto es muchísima calidad. Yo siempre voy a lamentar que YouTube no tenga olor. Esto es una cosa loca, aquí cambia radicalmente el olor. Así es, estamos en la cava de fermentación de vinos blancos y ahora te quiero mostrar qué ocurre en estos tanques que ves acá de acero inoxidable cuando estamos realmente transformando ese mosto en vino. Bueno, necesitas yo no sé qué va a probarlo. ocurrir, pero lo puedo oler. Oler y probar. Ahora te vamos a llevar a degustar un tanque en fermentación. Envinamos la copa para que los olores que vamos a sentir sean solamente los aromas que estamos generando. Siempre debemos hacer este proceso de envinado. Y esto es parte de lo que es tarea nuestra de José
y mía todos los días, venir en ayuna a degustar todos los tanques que están en proceso de fermentación. Este es nuestro primer café. No hay nada como tener el paladar. Pero qué elegancia, el primer café es este. Sí, así. Tenemos que leer. Siente que son aromas mucho más dulces, Sí, que te recuerdan bastante. a la uva, pero van en camino a ser vino. Por eso lo ves un poco lechoso, así blancuzco, opaco. Fíjense qué distinto. distinto. Esto no lo había probado yo jamás. Y las burbujitas, por supuesto, es el CO2 que se produce en la Claro, fermentación. porque es del así que frisante. lo vas a sentir en la boca cuando lo pruebes. Claro, sientes la espuma muchísimo más intensa, Y la acidez, Y la acidez mucho más marcada. muchísimo más marcada. O sea, no sientes nada del dulce Todavía. que tienes en el... Todavía no está ahí. Ahora vas entendiendo eso que hablamos en la mañana, de que cuando la uva Claro. esté lista, tenemos que proyectarla a lo que va a pasar en el tanque. Pero esto es parte de lo que va a formar nuestro frisante de la cosecha marzo del 2024 de Moscato Bianco, un ensamble de Malvasía. O sea, que este es un auténtico privilegio Así es. probar esto acá. Salud. Ahora vamos como a la baticueva. A un lugar muy mágico, en nuestra sala de barrica. Es donde consentimos tanto nuestro vino que solo está permitido el acceso de José y mío y de los analistas. O sea, que este sí es el privilegio. Es así. Es una sala donde realmente tenemos que cuidar lo que está ocurriendo porque es un proceso de interacción del vino con la madera. Sumamente importante que estén en equilibrio, en tranquilidad, en paz, que sea un proceso que nada lo interrumpa. ¡Wow! Miren esto. Vamos aquí. Aquí están las barricas. Aquí hace muchísimo frío. Esto se ve que está muy bien cuidado, que mantienen una temperatura constante y que es de verdad importantísimo. No te puedes ir sin probar nuestro espumoso Brut, que fue ganador de una medalla de oro el año pasado en Asia y que por supuesto, como todos los espumosos de Bodega Pomar, se hace en el método de elaboración tradicional o el método champenois. Esta botella que vamos a degustar tiene 32 meses de guarda con las lías, lo cual hace que los espumosos de Bodega Pomar sean tan excepcionales y ganadores de medalla como lo están haciendo los últimos 2 años. Más de 2 años en su propia botella guardadito hasta que obtenga esta espuma. Así es. Y si ves la burbuja, fina, Sí. elegante, delicada, continua, es un espectáculo. Salud. Salud. No. Euforia total. Las fiestas patronales. Salud. ¡Salud! Tenemos que cerrar tu visita, como hablábamos ahora, con oro. Y queremos mostrarte y que por supuesto degustes en nuestra bodega, nuestro Pomar Brut Rosé, ganadora esta semana de su 3ª medalla de oro, esta vez en Francia, en Cannes, y estamos muy orgullosos de todo ese trabajo que hemos vivido durante el día, que se transforma en estas burbujas milagrosas y espectaculares que logramos hacer acá en Bodega Pomar. Claro, porque esto es producto del buen tratamiento de la tierra, de la uva, de la cosecha, de los cortes, de los injertos, de todo lo que se hace. Y de que ustedes prueben y digan, esta uva ya está lista, esta se trata así, este es el producto. Tienen que estar súper orgullosos de eso. Gracias. Salud. Yo podría desayunar con este espumante todos los días. Para mí el espumante es la alegría superior. Además a mí me parece el espumante tan femenino, tan alegre, tan celebratorio. Me pone eufórica. Me encanta este espumante. ¡Qué felicidad! Además, qué orgullo que sea nuestro.